Buenas noches. Hace 8 días fue asesinado el fotorreportero Margarito Martínez afuera de su casa en Tijuana. Anoche mataron también en Tijuana, también afuera de su casa, a la periodista Lourdes Maldonado. Cuatro días antes de su asesinato, Lourdes Maldonado y su abogado informaron así el triunfo de la demanda laboral contra la empresa de medios de comunicación del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. El día de hoy venimos a hacer un requerimiento de pago al ingeniero Jaime Bonilla Valdés. Que sabemos que aquí está su oficina. Se negaron a bajar. Se encuentran adentro, están escondidos y se negaron a bajar a atender a la funcionaria. Luego entonces se procede en ese momento a declarar embargado el giro mercantil de PCN. O sea, ya está embargado. Está embargado. Yo soy la depositaria ya está embargado PCN y soy la depositaria. Nada más. Y además falta que venga a tomar poder y los corro de la oficina. Con una trayectoria de 40 años en el periodismo, Lourdes Maldonado peleó en tribunales durante 9 años el pago de sus derechos laborales por más de $500,000. Pero durante ese tiempo denunció temer por su vida al enfrentarse pública y judicialmente a Jaime Bonilla, en ese entonces candidato de Morena al gobierno de Baja California. Hace 3 años, ella se lo hizo saber al presidente López Obrador en una de sus conferencias matutinas. Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo 6 años con él y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Entonces vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia. Y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya usted me entiende, amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su super coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Desde entonces, Lourdes Maldonado contaba con el sistema de protección a periodistas que contemplaba vigilancia policíaca. Pero ayer, inexplicablemente, algo falló y Lourdes Maldonado fue asesinada en su auto estacionado afuera de su casa, en Villas de Santa Fe, Tijuana. El mecanismo ese consistía en que una patrulla tenía que hacer rondín permanente aquí en la casa de Lourdes y no lo hicieron. O sea, ¿cómo viene alguien a asesinar a una persona a la que tienes la obligación de cuidar? No podemos decir que falló el mecanismo, que en la opinión de nosotros, el mecanismo de protección que ella tenía algunas cosas específicas en las que consistía, los estamos revisando. Sabemos que tenía un botón de pánico, sabemos que tenía comunicación constante con seguridad pública de Tijuana, sabemos que había rondines y sabíamos que había el compromiso de que hubiese vigilancia permanente en un horario determinado. Las primeras versiones de la fiscalía señalan que fue un tirador quien a bordo de un taxi le disparó desde el asiento del copiloto y huyó. Ella decía que ahí era donde sentía que la podían atacar y por eso perdía la presencia de policía y por eso pedía rondines policíacos en la noche en su vivienda. Lo cierto es que hay otro periodista, en este caso otra periodista asesinada, 3 en lo que va del año. Y una enorme cantidad en los últimos 3, 5, 7, 10, 12 años. Se sigue matando periodistas, eliminar, intimidar periodistas es algo barato en el México de hoy. Le preguntaron al presidente López Obrador sobre este caso, el caso de Lourdes Maldonado. Dijo que desde que pidió apoyo se le apoyó y aclaró que sus problemas legales con el exgobernador Jaime Bonilla no eran un asunto de amenazas o violencia. Más tarde el gobernador Bonilla dijo que él estaba dispuesto a declarar lo que sea. Y bueno, así las cosas. Hace 8 días dábamos aquí la noticia del asesinato de un periodista, de Margarito Martínez, en Tijuana. Esta noche referimos el de una periodista, Lourdes Maldonado. La Embajada de Estados Unidos en México pues se solidarizó con los periodistas en el país. El embajador Ken Salazar escribió, hay que leerlo con cuidado,
Dice, los periodistas son los campeones de la libertad de expresión y la democracia. Envío mi más sentido pésame a las familias de los 3 periodistas asesinados en las últimas semanas. Reitero nuestro apoyo a los esfuerzos de México por la lucha contra la impunidad en sus casos. El embajador de Estados Unidos en México. En la tarde hubo protestas de periodistas en Tijuana, en Mexicali y en otras ciudades, pues para exigir justicia. Mañana están convocadas protestas veladas en distintas ciudades, protestas también en las redes sociales. En la Ciudad de México se está convocando esa velada afuera de la Secretaría de Gobernación. Si hay más información sobre el tema, lo reportaremos antes de que termine el programa. El viernes informamos sobre el ataque a 3 canadienses en el Hotel Xcaret. 2 de ellos murieron. La otra persona sigue hospitalizada. Hoy el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, anunció que ya hay detenidos por el caso. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, uno de los detenidos es originario de Iztapalapa, ese señor que vemos ahí. Él y el auto sería una mujer. Habrían ayudado al sicario que disparó a informarles sobre los movimientos de los canadienses. Le ayudaron a entrar al hotel e incluso fueron por él al aeropuerto y lo llevaron al hotel. De acuerdo con Carlos Jiménez, el ataque tendría que ver con una deuda por droga. En Orizaba, el gobierno municipal puso en marcha una nueva campaña para promover, increíble, estamos terminando enero del 2022 y seguimos con campañas para promover el uso del cubrebocas. En Orizaba han decidido colocar ahí, como lo vemos, la figura de un buey sobre una patrulla de la policía, acompañado de un mensaje que dice: evítate un paseo en la unidad, usa cubrebocas. La semana pasada se aprobó multar con 800 pesos a quienes no traigan cubrebocas, aunque hasta el momento nadie había sido multado. Bueno, ya vemos que tampoco es fácil hacerlo. En Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, también se aprobó multar con 480 pesos o con sanciones de hasta 6 horas de arresto a quienes no traigan el cubrebocas. ¿Quiénes los van a arrestar? ¿La policía municipal? Bueno, también se aprobó sancionar a los dueños de comercios que permitan a clientes, a empleados no usar el cubrebocas. De acuerdo con las autoridades, las sanciones se van a aplicar a partir de la próxima semana y mientras se van a estar haciendo campañas de concientización. ¿Y todo por qué? Porque por increíble que parezca, pasan las semanas y mucha gente pues da la impresión de que no ha entendido o no ha vivido lo que tanto ha sufrido el país en los últimos 2 años, van a ser 2 años ya. Y para muestra, hoy el INEGI temprano dio a conocer las estadísticas preliminares sobre defunciones que se dieron nada más entre enero y junio del año pasado. ¿Cuál fue la principal causa de muerte de los mexicanos en el primer semestre del año pasado? ¿Las enfermedades del corazón? No. ¿La diabetes? No. Los homicidios, tampoco. La primera causa de muerte en México fue el COVID. Durante la primera mitad del año pasado, el COVID-19 se convirtió en la primera causa de mortalidad de los mexicanos y junto con el resto de las enfermedades ocasionó el fallecimiento de 579.596 personas, cifra récord para un semestre según datos del INEGI publicados hoy. Entre enero y junio de 2021, 145.159 personas perdieron la vida a causa del coronavirus y casi todas las demás causas de muerte se incrementaron también como consecuencia del impacto de la pandemia.
Y si vemos la panorámica de datos del INEGI disponible hasta ahora, es decir, de enero de 2020 a junio de 2021, 18 meses en total, se tiene que ocurrieron 532.549 muertes de más a las proyectadas para ese periodo, con base en el promedio de los 5 años anteriores. La principal causa de muerte de esta enfermedad pues lo registró el tema de COVID-19 con 145,000 defunciones, seguida de enfermedades al corazón con 119,000, diabetes mellitus 74,000, tumores malignos que prácticamente se mantuvo igual que en 2020 con 44,000 e influenza y neumonía con casi 21,000, poco por debajo de lo que se registró en 2020 con 23,000 defunciones. El exceso, entonces, por enfermedades cardíacas fue del orden, el exceso de mortalidad fue del orden del 40%, y de diabetes. De diabetes fue del 35.3% y de influenza y neumonía 64%. Son 18 meses, es un lapso de 18 meses, ¿verdad? Así es Estamos correcto. hablando de 29.500 personas al mes, un exceso de mortalidad cercano a 30,000 personas por mes, de enero del 2020 a junio del 21. 1,000 personas al día. 1,000 personas al día, es una barbaridad de exceso de mortalidad. La elevada cantidad de decesos informados hoy por el INEGI coincide con el momento más letal del coronavirus en México, ocurrido en la tercera semana de 2021, justo hace un año y antes de que se generalizara la vacunación. ¿Qué es esto? Los especialistas hacen un cálculo basado en los años anteriores de cuántas personas morirían al año o en un año y medio en el país. Calculan que morirían tantas por problemas del corazón, por problemas del hígado, por diabetes, por las distintas enfermedades. Ese cálculo fue rebasado en 532,000 personas entre enero del 2020 y el 30 de junio del año pasado. Más de 500,000 de mexicanos muertos que, de acuerdo con la lógica estadística de defunciones, no tendrían que haber muerto. ¿Qué ocurrió en este país? Es la pandemia del COVID y ahí van saliendo las cifras. Y aquí estamos hablando nada más el ejercicio que presentó esta mañana el INEGI del 1 de enero del 2020 al 30 de junio del 2021. Todos los días murieron, de acuerdo con el INEGI, números cerrados, 1,000 mexicanos que en los cálculos estadísticos no tendrían que haber muerto. Todos los días 1,000 mexicanos. El exceso de mortalidad. Poco a poco, la realidad, en este caso la realidad de las estadísticas, va tomando forma y refiere qué fue lo que vivió el país o lo que seguimos de alguna manera viviendo. En las últimas horas se registraron unos 18,000 casos de coronavirus, como suele suceder los lunes. Esta es la cifra del domingo, la cifra baja. Ojalá mañana martes no la volvamos a ver, el número de contagios en torno de los 40 o 50,000 casos. Eso lo veremos mañana. Se registraron 118 muertes de acuerdo con la Secretaría de Salud en las últimas 24 horas. Y bueno, ahí está el registro, nada más de las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud. Por COVID habrían muerto 463,723 mexicanos. No habrían muerto, han muerto registrados. Aunque vemos que el exceso de mortalidad lleva esa cifra mucho más arriba. Por cierto, y una buena noticia para los interesados, el gobierno del Reino Unido anunció que a partir de unos días, a partir del 11 de febrero, por fin van a reconocer el certificado de vacunación mexicano como un comprobante válido, por fin. Habría que preguntar a los ingleses, ¿y qué cambió para que a partir del 11 de febrero reconozcan
AstraZeneca, reconozcan Pfizer, reconozcan las vacunas que se han puesto en México, porque hasta el 10 de febrero los viajeros que presenten un certificado de vacunación expedido en México para ingresar a Reino Unido van a seguir siendo consideradas personas no vacunadas, tienen que hacer cuarentena, pero a partir del 11 de febrero, ya mostrando su certificado de vacunación, podrán entrar, ya ni siquiera van a tener que presentar una prueba negativa. Sin embargo, deberán contar, y esto es importante, con alguna de las vacunas aceptadas en Reino Unido. Moderna, que se ha aplicado poco en México, la Johnson, que prácticamente no se ha aplicado en México, y puede ser también AstraZeneca, que sí se ha aplicado por millones en México, Pfizer también por millones, y la vacuna Sinovac. El viernes terminamos el programa con la información oficial sobre la entrada del presidente López Obrador al Hospital Militar. Más que dudas, lo recordarán, la versión oficial quedaba incompleta, pues tendría que verificarse con hechos en las siguientes horas, las horas del fin de semana. Bueno, la manera de informar del gobierno dejó abiertas inquietudes sobre la urgencia de aplicarle al presidente un cateterismo y desde luego sobre el resultado de ese procedimiento. El presidente aplacó las dudas el sábado con un mensaje en redes sociales donde, pues ahí lo tienen, lucía bien y además aportaba datos sobre su paso por el hospital. El viernes, por ejemplo, informó que el famoso cateterismo fue rutinaria la visita al doctor y el cateterismo estaba programado. Pero como si él mismo quisiera dejar viva cierta incertidumbre sobre su salud, completó el mensaje con una referencia a un testamento político que tenía listo por si algo le ocurriera. Buenos días. Y afortunadamente salieron bien las cosas. Ya lo expliqué en un video, creo que lo suficientemente claro, y estoy muy bien, ya me dieron licencia para aplicarme a fondo, para seguir trabajando con intensidad. Ahí estaba el presidente como todas las mañanas en Palacio Nacional, en la conferencia de prensa. Queda para el registro este episodio que confirma algunas cosas. Una, el presidente vive bajo rigurosa supervisión médica por padecimientos cardíacos y de presión alta. Dos, las visitas al hospital han sido, son y por lo visto serán periódicas. Tres, ni siquiera en estos asuntos de salud se pierde un ápice del tinte político y desafiante que ha caracterizado estos 3 años a la presidencia de la República. Y como para disipar cualquier duda y dar por terminadas las sospechas sobre su forma física, bueno, pues ahí regresó el presidente ya a Palacio Nacional. 3 días, una semana después del COVID, 3 días después del cateterismo, salió así al mediodía de Palacio Nacional. Dicen quienes lo pudieron ver de cerca que iba con un uniforme de beisbolista, quizás se fue a jugar béisbol y bueno, y quizá pegó de hit el presidente López Obrador, ya recuperado de COVID y dejando en claro que lo del viernes no puso en peligro su vida ni su salud. Eso lo dejó en claro desde el sábado y especialmente esta mañana. Y hablando de presidentes, vamos a ver la que le pasó al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, al terminar un mensaje. Estaba pues en una mañanera, estaba en una conferencia, los reporteros trataron de hacerle preguntas, el presidente Biden no quiso responder. Uno de esos reporteros fue Peter Doxey de la cadena Fox News. Él trató de preguntarle por la alta inflación en Estados Unidos, allá también están en el orden del 7%, es la inflación más alta en Estados Unidos en casi 40 años. El presidente no quiso responder y luego pensó que tenía el micrófono apagado
y se hizo público esto. Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Vamos a hablar de Estados Unidos. Seguimos con el tema porque el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país informó que durante diciembre fueron detenidos más de 50,000 migrantes mexicanos. Vamos a ver las cifras de todo el año pasado. En cuanto a detención de migrantes mexicanos, en enero del año pasado se detuvo a unos 40,000 mexicanos. La cifra se dispara para mayo, que fue el mes con más mexicanos detenidos, y aunque hubo algunos meses en los que bajó, en todos los meses la cifra fue de 50,000. 2021 terminó con 706,000 migrantes mexicanos detenidos en Estados Unidos. Vamos a ver este comparativo anual. En 2019, Estados Unidos detuvo a 252,000 migrantes mexicanos. En 2020 aumenta a 362,000, pero el año pasado se dispara. Durante todo el año fueron detenidos 706,000 ya con Joe migrantes, Biden como presidente. Siendo que se creía que el grandísimo deportador era Donald Trump. Más Pues sí, en 2021 Trump lograba que la Guardia Nacional estuviera conteniendo el paso, pero bueno, 2021 2021 suma más que la cifra de 2019 y 2020 juntos. El total de inmigrantes que Estados Unidos detuvo durante diciembre, sin importar la nacionalidad, fue de 178,000, con lo que el año terminó con 2,335,000 detenciones. Cifras muy altas. La diferencia es que Joe Biden no amenaza a México como lo hacía Donald Trump. Por cierto, que el canciller Marcelo Ebrard asistió a la reunión plenaria de los diputados de Morena. Así habló precisamente de la relación bilateral México-Estados Unidos. No podemos cada diferencia convertirla en una crisis, ni va a suceder. Todos los que han estado insistiendo que ya viene la crisis y ahora sí, ya viene, con eso y con el otro, no la van a tener. No se les va a hacer. Tener una crisis constante. No se les va a hacer. Lo que dice el presidente López Obrador, ya ha dicho tantas veces, no nos vamos a pelear con Estados Unidos, y hoy además teatralizando un poco el canciller Marcelo Ebrard. Así es. Sobre el otro tema, Ciro, sobre el caso del penal de San Miguel en Puebla, donde fue encontrado el cuerpo de un bebé de 3 meses en un basurero, la Fiscalía de Puebla informó que detuvo a 19 personas que trabajan en el penal, incluidos directivos. Los delitos por los que se les investiga son abuso de autoridad o incumplimiento de un deber, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones y encubrimiento. El fin de semana se confirmó la versión proporcionada por la Fundación Reinserta. El cuerpo fue exhumado del Panteón Civil de San Nicolás Tolentino en Iztapalapa. Los padres del bebé viajaron a Puebla, ahí identificaron el cadáver, el cual ya fue trasladado nuevamente a la Ciudad de México. Por este caso, el gobernador Miguel Barbosa cambió a su secretario de Seguridad Pública. En un comunicado, el gobierno de Puebla informó que Daniel Iván Cruz Luna va a ser el nuevo secretario de Seguridad. También nombró a un nuevo subsecretario de Centros Penitenciarios, que va a ser el señor Jorge Pérez Melchor. Reculó el gobernador Barbosa, que a media semana estaba peleando con las organizaciones, con la organización Reinserta, que fue la que dio a conocer este caso, con medios de comunicación. Al parecer comprendió de qué se trataba y tomó medidas. ¿Qué dijo Reinserta? Después del anuncio, Saskia Niño de Rivera, que es la fundadora de Reinserta, que dio a conocer este caso, escribió en Twitter: reconocemos la decisión del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de cambiar al secretario de Seguridad Pública y al subsecretario del Sistema Penitenciario. El trabajo entre gobiernos y sociedad civil es fundamental. En el tema del CIDE, cerca de las 8:30 de la mañana, un grupo de estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económica se manifestaron en las instalaciones de esa escuela. Lo hicieron porque hoy estaba convocada la sesión de la Asamblea de Asociados del CIDE para modificar el Estatuto General de ese instituto, medida que se pospuso hace 10 días. Temprano los estudiantes sacaron a la calle el escritorio del director del CIDE, José Antonio Romero, y poco antes del mediodía, la Asamblea de Asociados del CIDE aprobó reformar el Estatuto General de la institución. No les importó la protesta. No les importó. 4 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención. ¿Quiénes votaron? A favor fueron el CONACYT, la SEP. La representante de la SEP. Claro, la Secretaría de Energía y el Fondo de Cultura Económica. ¿En contra? En contra, la Secretaría de Economía
y el Colegio de México. La abstención fue la del representante del Banco de México. La modificación de estatutos contempla que la designación y nombramiento del director general del CIDE ya no requiera la aprobación de su consejo directivo. Además, se homologaron los requisitos para los candidatos a la dirección general y la secretaría académica. Mientras se daba esta discusión en los cambios de estatuto, los estudiantes bloquearon ambos sentidos de la carretera México-Toluca, justo frente al CIDE. Durante 7 horas mantuvieron el bloqueo, lo quitaron por ahí de las 4 de la tarde. Para los estudiantes, la modificación de los estatutos de su escuela fue de forma ilegal. A ver qué sigue en este conflicto. Pero bueno, gracias, Kimberly. Gracias, Ciro. Antes de irme, las tensiones entre Estados Unidos y Rusia se incrementan. Hoy el Pentágono anunció 8.500 soldados que van a estar en alerta por el aumento de tensiones de Rusia por Ucrania, aunque aclararon que todavía no han adoptado ninguna decisión y Joe Biden asegura que sus socios tienen total unanimidad en su postura. Y en fin, tensión ahí. Rusia, Ucrania, Europa, Estados Unidos. Gracias. Y seguirá. Gracias, Ciro. Kimberly. El director, vamos a ver esto. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, dijo que este Parlamento abierto por la reforma eléctrica demuestra la apertura por parte de la Cámara de Diputados. Pero cuando le preguntaron sobre lo que dicen los opositores a la reforma, el señor Bartlett les dedicó esta. ¿Qué me parecen los en contra? Ajá. Pues muy mal. ¿Cómo crees que me parezcan? Bueno. Son malísimos. Desconocen la iniciativa. Desconocen la iniciativa. Son muy mentirosos. No han podido de ninguna manera refutar los argumentos del presidente de la República en la iniciativa. Y del director de la CFE tampoco, ¿no? No traen argumentos. Nada, no traen. Tienes toda la razón. No trae nada, dice Manuel Bartlett. David, buenas noches. Manuel Bartlett es el que no trae nada. Cuando oigo a Manuel Bartlett decirle a alguien mentiroso, siempre me imagino que se corta la lengua y sale corriendo la lengua. O sea, siempre que oigo a Manuel Bartlett diciendo, no, es que es un mentiroso. Bueno, ¿qué hay? A ver, la inflación bajó. Y esa es una buena noticia. Bajó de 7.36 a 7.13%. Pero bajó, o sea, ya llegó un pico. Voy a parecer el doctor López-Gatell de la inflación. Llegó un pico ya la inflación y ya empieza a descender. La última entrevista que dio el presidente del banco, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, ¿te acuerdas que me dijo? Va a empezar a bajar y de una manera acelerada la inflación. ¿Es un buen principio? Sí. Tiene que ver con parte aritmética. Esa es la inflación de la primera quincena de... Si analizas la inflación de la primera quincena... De enero. Primera quincena de enero del año pasado y primera quincena de este año, llegas a 7.13%. Es decir, ya alcanzó un pico y empieza a disminuir la inflación. El pico lo alcanzó hace 15 días, en 7.30 y tantos, ¿no? En 7.36, que esa fue la del cierre del año. La inflación está empezando a disminuir, siguen las presiones sobre los productos básicos, que esa inflación es muy fuerte, porque el 60% de los mexicanos gasta el 40% de su ingreso en comida. Y esa inflación sigue muy alta. Seguimos con las inflaciones típicas del limón, del pollo, que siempre son como estacionales a principio de año. La buena noticia es la inflación ya alcanzó un máximo y ya va a comenzar a descender. Veremos en 15 días. Veremos en 15 días, pero yo lo dije... En 15, en 30, en 45 días. Yo lo dije que iba a empezar a disminuir. Si empiezas a ver, en términos, sigue siendo alta, pero ya comienza a dejar de preocupar. Tú te apropias de las frases. Acabas de decir que lo dijo el gobernador. Me estaba citando a mí antes de que se lo preguntara. Bueno. No, ya. Es una buena noticia. La inflación me tenía muy preocupado, ya me dejó de tener tan preocupado. Bueno. Es que luego las preocupaciones en la mañana son unas y ya para la noche son otras, ¿no? Generalmente son más altas las de la noche, ¿no? No sé, yo creo que en la mañana la gente se pone más... No, pero bueno. Porque tiene más tiempo para histerizarse. Ay, deja esas reflexiones y mejor remátala, David. Justamente el remate tiene que ver con eso. En la mañana todo el mundo estaba muy histérico con el comportamiento de los mercados, que qué iba a pasar, que si Rusia y Ucrania se iban a la guerra, que los mercados
se fueron calmando durante el día, les digo, las preocupaciones de la tarde son menores. Y hoy sí vemos, por ejemplo, los mercados europeos, los mercados asiáticos que están abiertos, tienen todos una baja de menos del 2%, es decir, no hay problema. Les digo, las preocupaciones de la mañana son peores a las preocupaciones de la noche. A veces. Gracias David. Javier. Sí, lo regresamos con una tragedia en Camerún, el fútbol. Ya van 8 muertos. Y la historia de Liliana Martínez, esta chica de 21 años que le mataron a su hija. 50 años de prisión para el beisbolista Sergio Mitre. ¿Qué pasó esa noche cuando Inés, que no tenía ni 2 años, perdió la vida? Regresamos con su testimonio. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y al regresar, inevitable preguntar esta noche quiénes y por qué siguen matando periodistas en México. Volvemos con eso. El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, dice estar dispuesto a declarar todo lo que le pidan sobre el problema laboral que tenía con la ayer asesinada periodista Lourdes Maldonado. Bonilla asegura que el pleito laboral nada tuvo que ver con la muerte de Lourdes y quizás sea cierto. Pero entonces, ¿quiénes y por qué siguen matando periodistas en México? ¿Quiénes y por qué? Van 3 en los 24 días del año. A eso hay que sumar las amenazas y el hostigamiento cotidiano. Es una terrible realidad. ¿Quién sigue? ¿Cuándo? Porque en este México sigue siendo barato eliminar periodistas. Buenas noches.